Voy a empezar por Wendy. ¿Cómo, cómo fue difícil o fácil conseguir ese listado que lograste hacer para saber todo lo que se había, más o menos, bueno, no todo, pero para acercarte a conocer ese listado del uso de tecnología en los museos? Bueno, no fue tan difícil porque si te fijas lo hice en un periodo bastante largo, ya yo estaba poniéndole el ojo a lo digital desde hace 5 o 6 años y viendo a ver qué hacían los museos locales en ese contexto. En realidad lo que hice fue que cada vez que pues algo me llamaba la atención, hacía la anotación mental y hacía mi check, porque desde la red pues nos llegan constantemente consultas de qué podemos hacer. Bueno, es como una asesoría informal de qué está haciendo cada museo en base a las posibilidades que tiene cada uno, porque pues hay mucha diferenciación en nuestros contextos. Hay museos que tienen algo de fondos, otros que no tienen ningún fondo, entonces había que ver entonces cómo podemos colaborarles desde lo que pueden hacer de manera gratuita con sus celulares, vis a vis los que tienen un poquito más de plata para invertir. Así que en ese sentido fue fácil porque es un periodo bastante largo, pero obviamente hay un tema de que nos quedamos cortos. Esto requiere una investigación cuantitativa, esto es un estudio cualitativo basada en una observación personal, no es lo óptimo, pero todos sabemos que pues es difícil obtener fondos para investigación, y una de las cosas que desde la red queremos lograr es que logremos obtener esos dineros que se necesitan para estudiar nuestro contexto, nuestro entorno, y entonces poder tomar las decisiones más informadas posibles. Así que es un primer pinino y espero que vengan muchas cositas más a futuro para poder entonces entre todos colaborar y aprender de las experiencias que tenemos en el contexto panameño para poder cada día mejorar. Eh, Me gusta que te adelantaste con el tema de lo importante de conseguir esa data y de hacerla de manera formal. Y lo voy a bajar ahorita, primero tú me preguntas en el biomuseo primero. Me equivoqué, en el biomuseo. ¿Cómo evaluaron? Porque dentro de la presentación no se trata de cuántos visitantes estaban en lo digital, cuál era la respuesta. De repente pudieron seguir viendo cómo están evaluando esa respuesta hacia todas esas iniciativas que han hecho. Claro, bueno, primero que todo, lo más evidente es el aumento en la comunidad digital. O sea, porque antes de la pandemia, nuestras redes siempre ha sido medio popular porque, bueno, es un edificio que está ahí, que todo el mundo ve, pero luego el aumento de los seguidores, del conocimiento de la gente, yo no sabía qué era lo que había en ese museo. Eso es algo que, por ejemplo, en comunicaciones lo percibimos sobre todo por comentarios, por las analíticas de las redes. Por ejemplo, ahorita mismo nuestras redes todas suman alrededor de 200.000 seguidores, sumas todas las redes, lo cual es un montón de gente, y es algo que no ha parado de aumentar. Entonces, nuestra medición principal, y como siempre, trabajando con las uñas y aprendiendo todos los días algo para mejorar nuestro trabajo, es ese seguimiento mensual del aumento de seguidores y comentarios y de engage. Voy a sumarme con una pregunta que viene acá. Dice, además de hacer más amenas las visitas, la organización dice, incrementa. Ya tú estás diciendo que incrementa la visita virtual y la están midiendo. ¿Sacan alguna relación entre esa visita virtual y el número de visitas presenciales? Yo creo que sí. O sea, es difícil medirlo porque hemos estado cerrados, como te comenté, hemos estado cerrados. La mayor cosa que hicimos digitalmente, el museo estuvo cerrado y no podíamos medirlo de esa manera, pero ahora que hemos vuelto a abrir, de hecho, mañana es el primer martes abierto al público después de 3 años, o sea, por primera vez volvemos a tener 6 días abiertos al público. Y se demuestra este alcance. Un ejemplo, tuvimos una noche en el museo hace como 3 meses, 2 meses, donde rompimos el récord de enero del 2020, que fue que lo mencioné, que tuvimos 14.000 visitantes,
ese día, en un solo día, recibimos a 2.500 personas. En un solo día. Entonces ahí como que vamos viendo y que claro, cada vez se conoce más, cada vez estamos más en la mente de la gente y esa es, creo que es la meta principal. Bien, entonces, no está medido formalmente, pero hay una aparente relación entre ese aumento de visitas digitales y volver al tiempo atrás y mejorarlo. O sea, sí hay una relación definitivamente, sí se mide, o sea, nosotros cada año o cada 3 meses hacemos esta medición de visitantes y comunicaciones. Todo está en nuestra página web por si quieren meterse, están todos los informes de visitas digitales también, y ahí se puede hacer la comparación. Pero me hicieron la pregunta al que de dónde vino, o sea, ¿cómo? Ahí voy como Ana. Ana, ¿cómo sabes que es la visita virtual la que aumenta la visita presencial? ¿Cómo se hace para saber eso? ¿Cómo se mide? Sí, porque cuando tú haces una estrategia en redes, por ejemplo, una estrategia en redes sociales, tú sabes cuando empiezas a ejecutar esa estrategia, pones ciertos posts, mides el engagement que tiene esas publicaciones y luego vas evaluando tus visitas presenciales, mantienes un estudio de las presenciales y ves la diferencia que ha habido después de haber lanzado esa propuesta en redes. Entonces tienes que evaluar desde redes, tienes que evaluar en la parte presencial, formas de evaluarlo, pues en redes tienes las herramientas de las propias redes para poder hacer mediciones, pero lo interesante cuando haces una estrategia digital en serio es esa parte de la evaluación, de realmente luego sentarte y decir, porque las redes sociales muchas veces se llevan casi compulsivamente, ¿no? Y ahora hay que meter esto y corre, ahora vamos a publicar aquello, el día de que sacamos todos los museos, el día de las no sé cuántas, pues vamos a aprovechar. Pero realmente, ¿qué post han tenido más engagement? Porque que hay otros posts que igual no han tenido tantos engagement, pero nos interesa que estén y han llevado a algún sitio. Y todo eso luego tiene una repercusión en el museo físico, presencial, etc. Hay un efecto muy interesante con lo que estáis hablando ahora también de la viralización. Es como el museo y el turismo a veces puede ser una plaga para determinados museos tener excesivamente visitantes o que no podamos visitar esos centros con determinado gusto. En redes sociales o en comunicación web pasa lo mismo. No todos los seguidores masivos son de calidad. A veces hay que buscar también un poco más de calidad. No todos esos números tienen que ser así, pero también podemos buscar estrategias que han habido. Por ejemplo, estuve el mes pasado en Argentina, en el Museo de la Ciencia, y me contaban que a un influencer se le había ocurrido ir al museo sin que ellos lo hubieran encargado y a partir de hacer un vídeo en directo desde el propio museo, al día siguiente se viralizaron en redes y a las 2 semanas tenían muchísimas más visitas, colas y colas en el museo. O sea, que realmente tú también eso lo puedes evidenciar en algunas acciones mucho más evidenciables. A veces lo puedes prever, a veces puede surgir de forma más espontánea. Hay casos que hay acciones que desencadenan. Y eso es lo interesante. Me gustaba, yo sé que eso tiene bien sus estadísticas. Quería como llegar al punto de ver cómo se había hecho. Otra cosa que me llamó la atención, no sé si los participantes aquí lo vieron, pero tanto el Biomuseo como el MUSI expresaron de qué manera se autocapacitaron ante la necesidad de lo que empezaban a trabajar y buscaron información, intentaron estudiar con muchísimo esto del tema de la educación. Es tan diferente el tema de la historia y más temas generales de asombro, más que trabajan en el biomuseo. Pero los dos hablaron de cómo se hace esto y que tiene que salir a autoformarse, a buscar información allá. Yo quisiera que hablen un poquito más de eso. Son los equipos jóvenes que hemos tenido aquí, algo que me parece muy importante. En unos de repente hay bastantes profesionales especializados, en otros están los multipropósitos, no me acuerdo cómo dijiste, empleados
multitarea, que hacen de todo, pero cuénteme un poquito eso sobre la autoformación en estos temas de cómo uso lo digital y cómo manejo estas cuestiones. Bueno, en el caso nuestro, la formación, la capacitación inicia con estas reuniones que hacemos. Bueno, nos toca, vamos a empezar esta siguiente fase de renovación de este proyecto, tenemos que inaugurar a tal fecha. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, lo primero que hacemos es preguntarnos, cuestionarnos a nosotros mismos qué queremos, en base a qué queremos, qué tenemos para hacerlo y cuánto tiempo nos queda para lograrlo, para conseguirlo. Ahí empezamos a solicitar a cada uno, a cada gerencia, pregúntense, reúnanse entre ustedes, cuestionense qué tenemos, qué recursos, con qué recursos contamos y qué nos hacemos falta, qué nos hace falta. Y la siguiente reunión, por lo general siempre la hacemos inicialmente a cada uno de estos proyectos, cada 8 o cada 15 días, llegamos con todos estos cuestionamientos. Uno de los que principalmente salió a relucir con esta fase es esa sensación que cada uno del equipo tenía con respecto al tema de la dictadura y la invasión. Y por lo menos en mi caso fui una de las que dije, me está costando investigar, me está costando visualizar, imaginar que tenemos o deberíamos contar con la pieza de X persona, pues es un personaje no grato en la historia de Panamá. Y a mí me está costando como colaboradora y como persona que trabaja con la historia. Entonces, ¿cómo será para el visitante que estamos esperando recibir? Entonces, ahí caemos en cuenta que primero había que hacer un ejercicio personal. ¿Cómo lo logramos? Ninguno de nosotros tiene experiencia en estos temas de psicología. ¿A quién podemos recurrir en capacitación de recursos humanos? Entonces, vamos a buscar el apoyo del personal del museo que pues, pueda hacer esto y nos apoyamos con el área de capital humano, recursos humanos. Entonces nos ayuda, nos da las herramientas para manejar emociones, para hablar con público, para tratar de conocer un poquito qué puede pensar las personas. Podemos utilizar esta o esta X herramienta, esta capacitación, y la vamos a dirigir primero a estas personas. Y así también, investigando, como hizo uno, googleando qué otros museos han hecho esto, nos dimos cuenta que había una charla de un museo pues capté la fecha rápido de invitar a mis compañeros de este museo a hablar sobre cómo los colaboradores tratan temas sensitivos, cómo ellos se sienten cuando les toca hablar sobre experiencias dolorosas a nivel comunitario, cómo tratar el dolor. Entonces, buscando la experiencia de otros y haciéndonos un cuestionamiento primero en primera instancia, es que entonces pasamos a saber y a buscar el apoyo en otros colaboradores, en otros profesionales, en qué necesitamos. Bueno, siguiendo, la verdad es que abarcaste exactamente lo que estoy pensando y la ventaja que tenemos nosotros es que nuestros temas no son, no todos, obviamente hay temas muy fuertes, como mencionaste un rato, el tema del cambio climático y la biodiversidad es una cosa fuerte que siempre hay que tratar con pinzas porque mueven muchas emociones y una de las cosas hablando como del multitarea y el multipropósito y uno de los ingredientes esenciales personalmente es la pasión por lo que estás haciendo. O sea, si a ti te gusta, obviamente todos trabajamos porque vivimos en un sistema que nos lo exige, pero si tú estás haciendo algo que te gusta y que te interesa, uno mismo va a ver, nosotros nos reuníamos y decíamos, bueno, estas son las ideas, ¿quién puede hacer qué? ¿Quién se siente que puede hacer esto? Entonces, a partir de ahí también, como que vas viendo cuáles son las fortalezas de tu equipo. Porque, por ejemplo, Diego era guía en el museo, luego pasó como investigador, yo empecé como guía en el museo, luego pasé como diseñadora, luego como comunicaciones, entonces es una cosa de que vamos creciendo y vamos aprendiendo de nosotros mismos. Otra cosa muy importante que sí hacemos es curamos exhibiciones con la ayuda del público y de profesionales. Entonces, nosotros entre museos con Wendy hemos trabajado varias veces, con Marisa Lazo, por ejemplo, el equipo de investigación se reúne, preguntan, cotejamos de que nuestra información sea correcta, entonces ejecutamos. Entonces, es siempre una retroalimentación
una mezcla entre pasión, investigación y retroalimentación con otros equipos. Me quedé también con, bueno, el trabajo que está haciendo el MUSI es trabajo que varios centros, varias comunidades de memoria oral y de la memoria reciente, muchas veces dolorosa, se está haciendo en varios países de Latinoamérica muy fuerte, pero me encantó que en la forma en que lo están haciendo, porque tienen un departamento de investigación, están generando documentos de memoria oral para que vengan los investigadores después. ¿Cuál es la respuesta? Ya están haciendo investigaciones de eso, hay gente trabajando. Aún no se han acercado personas a solicitar el contenido productivo de estas, por ejemplo, en el caso del testimonio, pero sí lo han hecho en el pasado y por esa es la razón principal por la que también vimos la necesidad de crear esa base de datos, porque había la necesidad, había la demanda, siempre había el acercamiento de estamos investigando sobre esto, queremos material sobre esto. Nosotros en el departamento teníamos el conocimiento, saber dónde podíamos buscar, pero las personas querían hacerlo ahí en el museo. Entonces, de eso, pues hemos creado ese espacio, pero aún no se han acercado y no se ha utilizado la base de datos, pero está abierta desde ya. Bien. ¿Alguien tiene? Yo recibí un papelito con unas preguntas. ¿Alguien ha hecho más preguntas en papelito para compartir aquí aprovechando? Pareciera. Allá, uno. Allá hay uno. Papelito. Va con micrófono, pues dale. Gracias, disculpen. Estaba a hablar a la expositora con aquello de la masividad de los visitantes versus cómo los visitantes y más importante en esa visión hacia el ustedes tienen ya sea como ver, información sobre visitantes locales, visitantes internacionales. Eso es una parte. Y también, bueno, todos preparamos distintos bueno, que pues continuamos siendo islas. Museos, relación, por ejemplo, con el sector turismo en términos de información, de compartir data, porque, por ejemplo, yo veo como en nuestro país hablando de miles de visitantes, hablantes, bien, por ejemplo, pero cuando voy al casco antiguo, tomando como ejemplo el Museo Nacional, veo que los turistas, que el barco se vuelva a ir. Entonces, las visitas son muy reducidas. No sé si realmente llegan a los museos, invierten el tiempo, las giras. ¿Cuánto de este movimiento turístico permea realmente sobre los museos? Bueno, ¿Qué puedo decir? Bueno, algo interesante, el Biomuseo siempre ha tenido una relación muy estrecha con los sistemas de turismo, ya sea los buses de turismo que hacen el tour por la ciudad o ahora que tenemos la ventaja de estar súper cerca de la nueva estación de cruceros. Entonces, siempre hay, no soy la persona que maneja esto, pero siempre hay una relación muy estrecha con el turismo, que al final, lo interesante es que antes de la pandemia nosotros subsistiamos por los boletos, sí, pero la mayoría de boletos eran de turistas. Luego de la pandemia, y también obviamente porque había muchas restricciones de vuelo, las visitas nacionales se dispararon. Entonces, ahora hay que ver cómo termina este año para poder ver esa respuesta de, hey, ¿cuántos panameños vinieron ahora
y cuántos extranjeros vinieron. Pero la verdad es que es súper importante la visita de los extranjeros. O sea, sin eso sería súper difícil mantener el museo andando, sobre todo porque es un museo muy caro de mantener. Pues. Entonces, siempre una relación muy estrecha con eso. Flavia, ¿oíste la pregunta? Tiene que ver con turismo. Sí, la pregunta que hace Maritza es, ¿hasta dónde sabemos si el auge del turismo internacional, tantas visitas, está siendo recibido en los museos? ¿Cuál es el punto allí? Bueno, mi opinión personal básicamente es que como la falta de data para todo nivel en la industria turística imposibilita lograr tener estrategias que realmente funcionen, den resultados, que sean accesibles a la cadena de valor de todo el turismo y para que con eso puedan implementar estrategias o ¿cómo se llama? Promociones publicitarias o tratar de ir más allá de lo que están haciendo para divulgar el producto y el destino, porque son dos cosas. Una es el producto, en este caso los museos somos producto de la cadena de turismo, de valor del turismo, pero estamos dentro de un destino, que es Panamá. Entonces, si no se vende Panamá en todo su entorno cultural, ambiental, deportivo, de compras, de lo que sea, y obviamos, por ejemplo, a los museos como fuente de información allá afuera, posiblemente la gente no va a saber la oferta que tenemos. Y de hecho mucha gente se aterra de que tengamos más de 60 museos en este pequeño país. Entonces, lo que sí debemos hacer, y estamos haciendo en la red, es tratar de influir un poco en esas decisiones que están contenidas en este momento en el Plan Maestro de Turismo Sostenible, que es el que va a regir hasta el 2030. Tiene que ver todo con naturaleza, con viajeros más conscientes y todo eso. Sin embargo, todos sabemos que realmente el turista culto, el turista que le gusta meterse en las entrañas del país o del sitio que visita, lo primero que hace en visitar son generalmente los museos, las iglesias, los sitios históricos y los sitios de naturaleza. Entonces, por ahí si seguimos pensando que ellos van a seguir haciendo lo mismo, pues tendremos siempre la posibilidad de captar turistas o asistentes a los museos. Pero si eso no ocurre, nos toca crear el programa de supervivencia para el país. Voy a juntar, tenemos poquito, ya nos pasamos de tiempo. Las preguntas las voy a juntar, porque tengo una pregunta donde se va, claro, como el nombre del Congreso es Educación y Museos. Y otra pregunta que está hablando sobre cómo los museos están amarrándose a la escuela. Los dos hicieron, dentro de su estrategia digital, materiales pensados a propósito o no, pero usados por las escuelas, y otros pensados a propósito para las escuelas. Y la voy a juntar con esta otra que está aquí, que yo creo que ustedes por ahí de repente, precisamente a nivel digital, pueden medir. La pregunta dice, ¿cómo se manejan con estas emociones los niños y los adultos? ¿Cuál es la respuesta diferencial? ¿Tienen alguna idea de esa respuesta? La repito, o sea, hay una que trata de preguntar la relación del museo con las escuelas, muy específicamente porque piensan que todos estos museos tienen que aprovecharse de las escuelas. La estoy juntando con lo digital porque ustedes, los dos museos, dieron un ejemplo de material digital hecho especialmente o que está siendo usado por las escuelas y la tienen allí. Tienen dentro de las respuestas medidas diferenciado cuántas respuestas de los grupos infantiles, de las escuelas o algo así está funcionando
esa estrategia digital para la relación con las escuelas o con los niños o con las edades? ¿Tienen algo al respecto? Bueno, en el caso del museo, nosotros de manera muy modesta tenemos bastante llevado todo el control de las visitas, de dónde vienen, la repercusión que tienen los programas educativos que se realizan en el museo y que se ofrecen en las escuelas, qué tanto se ve reflejado el producto final, la influencia del contenido del museo. Justo, bueno, precisamente uno de los pósters del Congreso tiene que ver con cómo se aprende historia, cómo se está enseñando la historia del canal de Panamá a través del Museo del Canal. Entonces, en el caso del museo, la respuesta de las escuelas es constante. Yo creo que si un colegio, una escuela, un docente no regresa de forma constante y constantemente no solicita al museo después de haberlo visitado 7, 8 veces, si sigue regresando es porque le está funcionando. Está teniendo un reflejo, un producto. Y bueno, aprovechar que tengo aquí a la encargada de relaciones con la comunidad para que no me deje mentir, que está allá al final del museo y de mercadeo, que la medición por parte del museo con los programas educativos de las escuelas sí se ve reflejado en estadísticas, en la cantidad de programas, en la cantidad de talleres. Y creo que, por ejemplo, en un mes, la cantidad aproximada sería de escuelas, por ejemplo, más de 70 escuelas. ¿Y el uso de lo digital por parte de las escuelas de alguna manera lo miden? Sí, también se mide. El equipo de tecnología son 4 magos, por aquí andan 2. Tienen la manera de medir algunas experiencias. Claro, hay algunas experiencias como la inmersiva, que es complicado medir el uso de esa experiencia por parte del público infantil. Pero en el caso de los centros de consulta, de la cabina de testimonios, hemos tenido niños allí también hablando y contando de mi papá, mi abuelo me dijo, estudiantes también que hubiésemos querido mostrar el ejemplo, pero ahí hay una limitante que por ser menores de edad nosotros no utilizamos esos testimonios, salvo nada más para cuando se investigue, pero exactamente. Pero sí hemos tenido reflejado en la cabina de testimonios niños, estudiantes que hablan y que cuentan. Yo obviamente dice, no estaba, pero mi abuelo me contó y he escuchado a mi mamá hablar de cómo pasó. Así que sí tenemos una manera, hay una estadística en el caso de cuántos la consultan en un mes. Por ejemplo, en el mes de agosto, la cabina de testimonio, hasta el momento que preparamos la ponencia para este congreso, habíamos recibido 9 testimonios. Entonces eso pasa a un proceso dentro también de investigación que selecciona cuáles son los aprobados y los no aprobados, porque hemos tenido casos de gente que entra a la cabina a bailar y a cantar, menos a dar el testimonio de la invasión, y esos serían los no aprobados. Pero de todo se vale. Eso también para nosotros es una medición, una estadística que cuenta. Y es contenido que tienen ahí para cualquier cosa. Exactamente. Ustedes sí han dado visitas virtuales a escuelas, si no me equivoco. Mira, me dio por buscar aquí el informe que hicimos de abril y junio para no mentirte en los datos. Entre abril y junio recibimos 7.620 estudiantes pagando su boleto y 1.126 estudiantes que se les da de forma gratuita porque son de comarcas o de lugares más alejados de la ciudad. Entonces, lo mencioné en la charla, la misión principal, el pilar número 1 es la educación, y a lo que queremos educar es a los niños y a las nuevas generaciones. Entonces, el museo también tiene algo con una ventaja en este tema, y es que es un museo familiar. Es un museo muy atractivo porque los animales, porque la naturaleza, la biodiversidad, etc. Y sí, los niños y las mamás y los niños son nuestro público mayor. Y eso lo sabemos con las estadísticas de redes sociales, donde sé que la mayoría que nos siguen son mujeres entre 25 y 40 años. O sea, mujeres, ese es el target principal, y regularmente son ellas las que llevan a los niños. Entonces,
sí tenemos muchas visitas. El museo, si ustedes van en la mañana, eso va a estar taqueado de estudiantes todos los días. Y es nuestro principal público, además de los turistas. Eso que las visitas de escuelas han empezado recién ahora, después de pandemia. Podría decir algo de esto. No tiene que ver con la visita a museos, pero nosotros desde la universidad que hacemos investigación, hacemos prototipos y los testeamos con distintos usuarios, hacemos pruebas con diferentes edades para las aplicaciones que diseñamos, etcétera, etcétera. Y muchas veces pues mezclamos todo tipo de edades, género, nivel cultural, etcétera, para sacar un poco de conclusiones para publicar en artículos científicos o para luego llevarlo a cabo a un museo. Y es muy curioso, hace poco en un test que estábamos haciendo en el metaverso, con un museo virtual en el metaverso, que lo habíamos probado con jóvenes, gente adulta, tal, y lo probamos con niños y adolescentes, descubrieron que te podías suicidar. Y había, bueno, en el sentido de juego, ¿no? Que había como es de Marte y tú llegas como a un límite que si sigues andando te caes al vacío. Y entonces empezaron a decir, ¡guau! Que te puedes ir aquí lanzar, no sé qué. Y dijimos, vale, hay que poner barreras. ¿Vale? Y para eso sirven estos test, ¿no? Para un poco empezar. Pero muchas veces los niños sacan esa, sobre todo con las tecnologías digitales. Ya los adultos vas, tecleas, mueves, cumples más con los protocolos y los niños viven de una manera totalmente diferente y es muy interesante, ¿no? También hay que tenerlos en cuenta. Ahí yo quería aprovechar que ahora que Ana menciona eso, que algo que no esperábamos nosotros con el centro de consulta es que en el caso de los audios, que Esteban mencionó que tenemos canciones de protesta o de la década del 80, del 70, nosotros lo que menos esperábamos era que los niños entre 5 a 10 años se pusiesen a escuchar estas canciones. Y han sido los que más han colocado los audífonos por el hecho solo de que son cascos de audífonos para sentarte ahí en el cubo y escuchar. Probablemente no entienden absolutamente nada de los cantos y las letras que están ahí, pero las repiten una y otra vez, y eso es, pues, se refleja en la estadística de medición de la experiencia. Yo sé que no, ya estamos tarde, es hora del almuerzo, pero la última pregunta, porque no la quiero notar, dice, las herramientas del storytelling y el boom de explotar el neuromarketing, ¿cómo es el reto de los museos saberlas aprovechar? Le voy a dar a esa pregunta. Neuromarketing, y ya. El subconsciente. A ver, yo ahí lo que vemos sobre todo, pues por ejemplo, estábamos ahora hablando del metaverso, toda la publicidad que se puede hacer ahí, todas las relaciones, los vínculos, las experiencias que se pueden llegar a hacer. Es un mundo que está muy por explorar. No sabemos, es como las limitaciones que hablábamos también con la inteligencia artificial. No sé, puede ser que nos venga muy a favor, puede ser que la podamos aprovechar, pero habrá otros momentos en los que perjudique o que tenemos que poner ciertas limitaciones, legislación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comunicación web está siendo utilizada por muchas marcas a nivel comercial. Eso es lo que empuja, que va muchísimo más rápido que en el ámbito de los museos. Es lo que nosotros en investigación vemos. Los museos son instituciones súper lentas, muy, muy lentas. De hecho, las bibliotecas y los archivos van mucho más rápido que los museos en cuestiones de comunicación, en las artes visuales también, en la danza, los conciertos, se hacen conciertos en streaming desde hace tiempo, se venden entradas, se pueden hacer acciones así, pero el museo se ha cerrado durante muchos años a lo presencial, el museo físico, los templos del propio museo, y ahí es donde todavía falta un poquito para hacer una revolución más fuerte, o quizá eso también es lo que le hace diferenciarse de otros campos y de otros ámbitos, a veces nos lo preguntamos. Pero sí que es verdad que el museo comercial, en el boom que empezó en los 90, el visitante deja de ser un visitante cliente, o que a partir de todo ese boom que hubo de comercializar, contar los visitantes, yo sí que creo que los museos actuales tienen otra mentalidad, que les vale mucho más la calidad de esas visitas que la cantidad, aunque a los políticos no, por desgracia, pero sí que es un museo mucho más implicado con las cuestiones del entorno, sociales, políticas, más metido en su sociedad y en todo eso, y no le importa tanto
en llegar a más y publicitar, sino tener más calidad en las cuestiones que se hacen más humanos. De ahí el último año de ICOM, ¿no? Que iba referida a todo esto y que va muy linkado con lo que es educación, que no, es la educación más de Todas calidad. estas preguntas justamente de lo digital con los temas que vienen. Me encanta cómo se han mezclado los temas unos con otros. Dice que hay una pregunta por allá atrás. Sí, muy buenos días. De parte del Instituto Panameño de Habilitación Especial, darle las gracias a Amanda por darnos esta oportunidad de hacer la interpretación simultánea como una parte accesible a toda esta red, el tercer congreso de red de museos y enfocado en educación y museos, y también a las practicantes de la Universidad UDELA que tiene la licenciatura de traducción e interpretación en lengua de señas panameña. Y es un honor para mí estar aquí realmente, pero me queda ese signo de interrogación de cómo entonces es la vinculación de nuestra profesión, que lleva ese acceso y es un derecho humano de información y comunicación en todos los escenarios, ámbitos, contextos, como lo quieran ver, cómo hace esa vinculación en ese material digitalizado, que es el reto y es lo que está haciendo ahorita mismo la red de museos, no solamente en Panamá, porque con Amanda he tenido experiencia y ella ya sabe lo retador que es incluir la lengua de señas en estos materiales audiovisuales, pero cómo hacemos esa vinculación en esa triada que explicaba Ana de empresa, museo y universidad, porque la Universidad UDELA también tiene la licenciatura de turismo y estamos trabajando un poquito como separados, sin embargo aquí nos dan una evidencia de que tenemos que trabajar en esta vinculación desde la universidad para entonces tener clara esa parte técnica de esa vinculación de la lengua de señas. A veces yo soy de esas que siente que no todo tiene que tener ese recuadro para poder ser incluido, un poco más de imágenes, un poco más de palabras, un lenguaje algo inclusivo, no de todas, pero sí un lenguaje más panameño. Y sigo con las preguntas de cómo es que llegan tantas escuelas a estos museos si no se tiene esa lengua de señas, cuando en todas las escuelas de Panamá a nivel nacional hay una educación inclusiva que tiene niños, como decía el compañero, ciegos, de baja visión, con niños autistas, que me quedo también con el tema de la parte de la parte auditiva, que algunos son sensitivos, como el autismo, y me quedo yo preocupada cómo se está haciendo esta vinculación realmente, porque es un tema de derechos humanos. Gracias. La profesora me robó el gracias que le iba a dar, porque ella nos agradece que le dimos la oportunidad y nosotros le agradecemos que están haciendo la traducción en lengua de señas y que nos acercamos a pedir el apoyo y nos están apoyando de tanto de UDELAS como del IPE. Así que es al revés. Nosotros le agradecemos a ustedes que están acá. Entonces vamos a comer. Ahí, ¿cómo es el asunto del almuerzo? Hay unos lunchbox por allí para cada participante. De 12 a 1 es el almuerzo. Antes que cerremos, porque hizo una pregunta muy importante sobre la inclusión y que me gustaría responderte. Una cosa que es una recomendación, nosotros no somos expertos en hacer estas cosas porque estamos aprendiendo, pero en redes sociales hay algo que se llama metadatos, que cada vez que tú subes una foto a tu web o a tus redes sociales, tú puedes describir qué es lo que hay en la foto, porque hay personas que no ven, que pueden entonces ponerle play y te dice, en esta foto lo que estás viendo es una imagen de un cielo azul con una luna y que dice esto. Entonces, esa es una forma en redes de todo lleva subtítulos, todo tiene metadatos, y en el museo siempre, lenguaje de señas, siempre mantener a los guías educados sobre cómo atender a personas con discapacidades o otras formas de... Sí. Y ahora con la inteligencia artificial tendremos chatbots que hablen, que describan imágenes
que hagan los signos, siempre con los profesionales también, pero en eso va a haber una revolución importante y facilitará, las herramientas digitales facilitan mucho la accesibilidad. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el Congreso, muchos de los textos se hacen automáticos y luego nosotros refraseamos y lo revisamos, pero ahí queda ya sí. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para este panel fabuloso.